Tengan buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Evelyn Campos de Fundación Altas Capacidades El Salvador. Les damos una cordial bienvenida a todos que nos están acompañando. Nos acompaña la licenciada Catherine González. Ella es psicóloga, es terapeuta en programa de neurolingüística. Por aquí la tenemos. Al final ustedes podrán hacer consultas con ella para hablar sobre el tema de la identificación, de la evaluación de los niños con altas capacidades. Bienvenida Catherine y bienvenidos a todos. Vamos a iniciar, solo que tengo un problemita aquí. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, como ustedes ya saben, nuestra misión como fundación es difundir el tema de las altas capacidades con el objetivo de conocer las características y la adecuada atención de sus necesidades educativas especiales, tanto en el ámbito escolar como familiar, a través de promover el talento y las inteligencias múltiples de todos los niños y niñas y jóvenes, ¿verdad? En esta ponencia vamos a desaprender algunos mitos y prejuicios que impiden la detección de los talentos y las altas capacidades. Vamos a entender que el talento y las altas capacidades son dos conceptos diferentes. Por lo general pensamos que cualquier estudiante con altas capacidades tiene asegurado el éxito en la vida, lo cual sabemos que no es cierto. Las investigaciones en los últimos años han revelado que muchos de estos estudiantes están más propensos al fracaso escolar, al bullying o incluso a las falsas etiquetas que a la larga pues bloquean su gran potencial. El talento prácticamente es una cualidad que se le atribuye a las personas que han destacado significativamente en diferentes ámbitos. Ustedes pueden observar las fotos como Messi, Ronaldo o Michael Jordan, que han destacado en el deporte, o Steve Hawking en las ciencias, Shakira en la música, Pablo Picasso en las artes o la pintura. El talento que estas personas han desarrollado es fruto de varios factores, como el esfuerzo, la disciplina, la inteligencia, las capacidades y oportunidades que le han permitido desarrollarse y llegar tan lejos como le ha sido posible. En este sentido, vamos a entender que el talento es el resultado de una serie de condiciones. Al buscar la definición de talento, encontramos que el talento es una especial capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad en cualquier ámbito, intelectual, artístico, científico, deportivo, entre otros. Cuando se habla de capacidades intelectuales se refiere a la inteligencia en todos los sentidos. Por ejemplo, Ronaldo, Messi, Michael Jordan desarrollaron sus capacidades físicas y mentales que les permitieron ser grandes deportistas. Si no se les hubiese detectado y presentado todas las oportunidades, probablemente no los conociéramos. El talento entonces es consecuencia de dos condiciones. La primera se refiere a las capacidades naturales, en las que se incluyen las aptitudes físicas y mentales. Algunas veces las llamamos dones, que se nos dan al nacer. Por ejemplo, existen niños que tienen una voz extraordinaria para el canto, que se les ha dado como un don.
Su capacidad natural les ha permitido cantar a una temprana edad. En el programa Cantando por un Sueño, por ejemplo, pudimos observar varios de estos niños con un gran talento. Había un niño como de 4 años que cantaba hermoso. La segunda condición, y es la más importante de todas para que se desarrolle un talento, son los factores ambientales o catalizadores, es decir, las oportunidades que se le ofrezcan. Esto es el medio físico, la cultura, la familia, los padres, los profesores, los mentores, los recursos, la motivación, el entrenamiento, la disciplina, que son varios factores que van a potenciar o no el desarrollo de las competencias que luego se van a llamar talento. Es decir, que aunque un niño tenga una voz extraordinaria y maravillosa para el canto de manera natural, si el medio no detecta su potencial, quizás nunca llegue a desarrollar su talento. Otro ejemplo sería un joven que tenga un cuerpo de 2 metros de altura y con él un gran potencial para convertirse en un gran jugador de baloncesto, por ejemplo. No le serviría de nada si no se aprende las reglas, lo practica y el medio le da las oportunidades para que él se desarrolle. Y a la inversa, aunque un joven solo mida 1,50 m, puede aprender a jugar al baloncesto, pero tendrá que entrenarse más duro para llegar a encestar un gran número de puntos. En este caso, es evidente que nadie nace siendo un genio, ni todos nacemos con las mismas capacidades mentales y físicas. Por lo tanto, el talento es el resultado de un proceso de detección y desarrollo que depende del medio para potenciar. En El Salvador, por supuesto, existen muchos estudiantes que tienen el potencial para convertirse en grandes científicos, inventores, investigadores y probablemente tengan la capacidad para hacer importantes descubrimientos, como la cura hoy con la pandemia, el COVID-19 y otros virus que pueden atacarnos en el futuro. Lastimosamente, la familia y la escuela, que es el medio más importante para detectar inteligencias múltiples y desarrollar los talentos, nos proporcionan muchas veces las condiciones necesarias para que se desarrollen. Son escasas las personas que pueden llegar a sobresalir en nuestro país. Si por ejemplo ustedes hacen una búsqueda en internet sobre científicos de El Salvador, son pocas las personas reconocidas. Probablemente hayan muchas, ¿verdad? Pero si usted pone científicos, por ejemplo, de Argentina, son más que los que pudieran encontrarse en El Salvador. La mayoría de jóvenes en bachillerato no saben a veces que desean estudiar. Se inscriben en una carrera y luego se dan cuenta que no traen para desempeñarse en esa profesión. Las empresas actualmente están invirtiendo mucho para buscar el talento humano, que es escaso. Cuando una persona está en el trabajo incorrecto o no es su talento, ¿verdad? Probablemente salga de su responsabilidad haciendo lo que se le pide, pero cuando tiene el talento para desempeñarse en ese puesto, ustedes saben que la historia es otra, ¿verdad? Le gusta y sobresale, da la mía extra, como dicen. Si la escuela y la familia detectaran las capacidades naturales y se ofrecieran las condiciones necesarias para desarrollar los talentos, tuviéramos personas más aptas para desarrollarse como talento humano en cualquier área. Y de ahí pues nace el progreso de todo un país. Entonces, cuando nosotros hablamos de altas capacidades, nos referimos a un potencial en desarrollo, a una capacidad natural, una cualidad de una persona. Puede ser una actitud que se desarrolla o no hasta convertirse en talento en diversos dominios. Esto depende del ambiente y de las oportunidades educativas que a este chico se le proporcionen, ¿verdad? Podrá él llegar lo más lejos que le sea posible.
Los niños, cuando encontramos la definición de altas capacidades, los niños y jóvenes con actitudes sobresalientes muestran un potencial para rendir a un alto nivel cuando se les compara con otros de su edad. Estos estudiantes muestran una alta capacidad para rendir en diferentes áreas intelectuales, creativas, artísticas, poseen una capacidad de liderazgo inusual o sobresalen en campos académicos específicos como la ciencia, la matemática, tecnología. Los talentos sobresalientes están presentes en los niños, niñas y adolescentes de todos los grupos culturales, sociales, ¿verdad?, económicos y en todas las áreas de la actividad humana. Según las investigaciones del NAC, que es la Asociación Nacional de Niños con Altas Capacidades de los Estados Unidos, aproximadamente más del 10% de los estudiantes podrían tener altas capacidades. En El Salvador existe más o menos 1.400.000 estudiantes según el censo escolar. Si aplicáramos la regla, ¿verdad?, del 10%, aproximadamente serían como 40.000 estudiantes que se podrían llegar a identificar. Las altas capacidades incluyen una población muy diversa, que incluyen a las personas que hablamos de dotado, que es una traducción de gifted, ¿verdad? Gifted significa regalado, pero nosotros lo traducimos como dotado, superdotado, no superhumano, ¿verdad? Entonces, el dotado tiene una habilidad intelectual significativamente elevada y compleja que se combina con rasgos de personalidad, el desarrollo asíncrono, la creatividad y una hipersensibilidad emocional. Más adelante vamos a profundizar en esto. El prodigio, que es aquel cuya habilidad extraordinaria se manifiesta a temprana edad y esta pues supera las habilidades de un adulto, como lo que les mencionaba de los niños de Cantando por un Sueño. El niño de 4 años prácticamente es un niño prodigio porque tiene la voz para poder cantar de esa forma. El niño sobresaliente, el estudiante sobresaliente o brillante, se le puede llamar también, son aquellos que son capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno de los diferentes campos del quehacer humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico, deportivo. Estos chicos son más adaptables, ¿verdad?, a los sistemas educativos, pero sobresalen y siempre tienen necesidades educativas especiales. Y está el genio, que se emplea a veces el término mal, porque se dice niño genio, pero el genio realmente es una persona que ya ha creado un producto novedoso, trascendental y universal que sirve de referencia para trabajos posteriores. Aunque esta definición parezca que estos niños pueden sobresalir en todo, ¿verdad?, esto no es cierto porque hay muchos mitos y prejuicios que impiden la detección de sus talentos. Las características de los niños con altas capacidades pueden ser muy diversas. Algunas son evidentes y otras permanecen ocultas. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo pueden presentar una fluidez verbal o un vocabulario más amplio y avanzado que los otros niños. Desde bien pequeños se les nota que cualquier palabra captan y la pueden expresar, pero también la entienden. Una habilidad y comprensión de la lectura a temprana edad. La precocidad natural para realizar cálculos, por ejemplo, matemáticos, razonamiento lógico, puede manejar una cantidad de información, conectan con ideas y conceptos abstractos, una precocidad intelectual alta en relación a otros niños de esa edad. Algunos las manifiestan y otros no. También existen características del pensamiento creativo, como por ejemplo manifiestan una creatividad inusual, una actitud artística, musical, que sobresale, ¿verdad? Tiende a crear y a inventar juegos y las reglas, ¿verdad? Agudo sentido del humor, pueden ser chistes que solo ellos entienden y por eso los demás niños los ven raros. Habilidad para la fantasía, incluso pueden tener amigos imaginarios.
intereses amplios enfocados en cosas de la vida, la muerte, la astronomía, por ejemplo, la política, la creación del mundo. Sus intereses son diferentes a los compañeros de su edad. Constantemente hacen preguntas. Es una curiosidad, se nota una curiosidad insaciable en estos niños. Perseveran en lo que les gusta, pueden pasar horas y horas en esa actividad que les llama la atención, y por lo general son intuitivos, tienen una facilidad para predecir incluso eventos. También existen otras características a nivel emocional y conductual. Demuestran una intensidad emocional inusual, por ejemplo, berrinches, pueden ser excesivos, tristeza, incluso depresión, alegría exagerada en un momento, la hipersensibilidad o empatía con los sentimientos de los demás. Algunos se aprovechan de ellos porque son demasiado buenos, o también tienden a no ser empáticos. Las altas capacidades, ¿verdad? También tienen ellos tienen una expectativa de prácticamente de las personas y de ellos mismos, que a menudo generan un sentimiento de frustración. Tienen un aumento de la autoconciencia que va acompañado de sentimientos de ser diferentes. Rápido captan que ellos realmente se sienten diferentes y que los demás los ven diferentes. Entonces pueden caer en una depresión o una tristeza. Fácilmente se sienten heridos, demandan una necesidad de apoyo emocional, una necesidad de coherencia entre los valores y acciones personales. El nivel avanzado del juicio moral, por ejemplo, son idealistas, un amplio sentido de la justicia. Se ve que prácticamente a veces ellos pelean o por las cosas porque creen que es injusto. Algo necesita menos sueños que los niños, que los otros niños, ¿verdad? Y pueden ser impulsivos, ansiosos, con mucha energía o altos niveles de frustración, especialmente cuando tienen dificultades para cumplir con los estándares de desempeño que son impuestos por ellos mismos, ¿verdad? No les gusta perder, por ejemplo, tienen un temperamento volátil, perciben el fracaso y se decepcionan por algo fácilmente. A veces algunos tienen una habilidad para hablar sin parar, y por supuesto son desafiantes a la autoridad, especialmente si ésta no tiene coherencia. La alta capacidad no es una enfermedad ni ninguna patología, es un cerebro que captura y va a comprender e interpretar la realidad de forma básicamente diferente. Un estudiante con un potencial muy avanzado puede tener implicaciones a nivel cerebral, conductual, emocional, que difiere de otros niños. Y hay algunos problemas que están asociados, o algunas características que están asociadas a estos niños, como por ejemplo la disincronía. La disincronía es un desajuste interno y social. Un ejemplo de esto sería que probablemente aprenda a leer a los 2 años, pero su motricidad fina aún no esté preparada para escribir, o su razonamiento sea avanzado, pero todavía no tenga las palabras para expresar. A esto es lo que llamamos disincronía. Tienen intereses diferentes a los niños de su edad. Por ejemplo, a ellos les gusta más jugar con juegos de memoria que con carritos. El pensamiento de orden superior, que significa que tienen un elevado pensamiento crítico, se resisten para someterse a la autoridad, critican la forma en la que se les educa, son bien desafiantes incluso con el profesor, con las personas mayores, porque juzgan y debaten argumentos basados en las justicias que ellos creen que
que es coherente, ¿verdad? La hipersensibilidad de los sentidos. Tenemos niños que pueden ser susceptibles a los ruidos, a los olores, al tacto. Un ejemplo hipersensible puede ser un ejemplo de hipersensibilidad de los sentidos. Puede ser que el niño se tape los oídos al escuchar sonidos fuertes, que se mueva cuando está hablando, que tenga movimientos repetitivos, ¿verdad? También en la piel son sensibles a las viñetas de las camisas, por ejemplo. Y está la doble excepcionalidad. Los estudiantes con altas capacidades pueden presentar problemas de aprendizaje relacionados con el déficit de atención, puede ser una dislexia, discalculia o puede ser autismo. Pero el porcentaje de niños que presentan doble excepcionalidad es poco, ¿verdad? La mayoría están con falsos diagnósticos debido a las características que ya les mencioné. Creo que todos alguna vez hemos escuchado el famoso dicho que dice el que es perico donde quiere es verde, que se refiere a aquellas situaciones en las que la persona que se destaca por tener ciertas cualidades o talentos debe demostrarlas siempre, independientemente de la situación o las circunstancias en las que se encuentre. Este dicho por lo general hace pensar que si alguien tiene un talento lo va a demostrar siempre, independientemente de las condiciones. Es importante en este caso entender que nadie nace nada, ni más que otros, solo con capacidades y actitudes diferentes, en proceso de ser o de llegar a ser. Y aunque alguien tenga un talento, esto no significa que se desarrollará por sí solo o que tendrá que demostrarlo siempre, independientemente de las condiciones. Cuando un padre dice tengo un hijo con altas capacidades, los demás esperarían que los niños se sometieran a un montón de preguntas y pruebas para demostrarlo. Inmediatamente esperarían que sacaran 10 en todos los exámenes o se comportaran como pequeños adultos. Y esto prácticamente que se comportaran como niños sábelo todo. Y sabemos que no se pueden comportar de esa forma. Uno de los mitos más difundidos es decir que las altas capacidades no existen, que son niños estimulados, que son padres que los someten a una disciplina estricta o que son así porque fueron al kinder a temprana edad. Las altas capacidades existen en cualquier país, en España, África, en la India y por supuesto aquí en El Salvador. Europa y Estados Unidos llevan más de un siglo estudiando las altas capacidades. Si esto no existieran, fueron ellos los primeros en abandonar los programas para estudiantes sobresalientes. Además, no existiera una lista enorme de grandes genios científicos. Las altas capacidades existen y hay programas incluso en Japón, Finlandia, México, en Costa Rica y en muchos países más. Hay estudios neurocientíficos de los últimos años que revelan características diferentes de estos cerebros. Cuando se desconoce algo es fácil etiquetarlo como un problema. Cuando no se entiende que el estudiante, por ejemplo, está aburrido y que constantemente se para en la clase, es fácil decir tiene hiperactividad o trastorno oposicional desafiante, porque su pensamiento de orden superior cuestiona la autoridad. O decir tiene autismo, Asperger, debido a su intensidad emocional, la sensibilidad al ruido y se tapa los oídos. Tendemos a ver problemas en las capacidades de los estudiantes. Frecuentemente escuchamos decir, este niño cómo platica, o tengo el grado más difícil, todos platican, y esto se traduce a una etiqueta negativa, atribuida a una mala conducta, pero casi nunca nos detenemos a pensar a que se deba a una capacidad, a una inteligencia, a un talento lingüístico que se puede aprovechar y potenciar
probablemente estos niños que platican en el futuro sean grandes oradores, un gran reportero, un gran comunicador. Otro ejemplo sería los niños que son ruidosos, hacen bulla con la boca, con el lapicero interrumpen, hacen ritmos o silban. Lo primero es pensar que el niño tiene una conducta negativa o que está ansioso o verdad que es maleducado, pero no pensamos que es una capacidad musical que se puede llegar a desarrollar. Frustramos el talento cuando los etiquetamos y decimos, ¿verdad?, que tiene un problema. Y luego pues decimos que el talento no existe o que no hay. Un niño cuando se siente incomprendido y no sabe cómo explicar lo que siente, por lo general la frustración la va a manifestar con conductas agresivas y comportándose retraído, callado, sin socializar. Por eso es que es importante entender que un problema conductual es señal de algo, pero no necesariamente se deba tal vez a un problema, sino a un tipo de aprendizaje diferente, a una necesidad educativa diferente. Las capacidades prácticamente están en función de las inteligencias. Estas pueden ser muchas, lo que Howard Gardner llamó inteligencias múltiples. Cuando un estudiante se para constantemente y no puede estar sentado, es fácil decir tiene un problema de hiperactividad, pero no se asocia a un talento para el fútbol, por ejemplo, o el baile o el baloncesto. La inteligencia es lo que nos hace ser humanos. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal es la capacidad para entender y ponernos en los zapatos de las otras personas. La inteligencia naturalística, la capacidad para cuidar la naturaleza, la interpersonal o la inteligencia emocional, entenderse a uno mismo y ser capaz de reaccionar de manera acertada ante las diferentes situaciones. Un mito muy común es pensar que las inteligencias se dan por separado. La inteligencia en el cerebro es una sola y los tipos de inteligencia son las capacidades que están presentes en forma general en todas las personas. Diferente es que unos destaquen o sobresalgan más que otros en algunas o varias inteligencias o varias capacidades. Por ejemplo, Gandhi sobresalía en inteligencia interpersonal, capaz de ayudar a otros, pero eso no significaba que él careciera de inteligencia lógico-matemático. Cuando un niño dotado, por ejemplo, sobresale en inteligencia lógica matemática, probablemente la inteligencia emocional esté a nivel de su edad real. Esto provoca lo que ya les expliqué, que se llama disincronía, que son importantes atenderlas y trabajarlas con un profesional para que pueda compensar ese racionamiento matemático que se le ha dado como sobresaliente, ¿verdad?, con su capacidad emocional o con su inteligencia emocional. Otro mito muy común es decir que los estudiantes con altas capacidades no necesitan ayuda. Se cree que estos estudiantes no necesitan programas ni atención diferenciada en las escuelas. Sin embargo, están incluidas en la Ley de Educación Especial de nuestro país. En el artículo 34 y 35 se habla sobre las garantías de los derechos de los estudiantes con necesidades educativas especiales y dice, ¿verdad?, en el literal A, contribuir a elevar el nivel de calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales, tanto por limitaciones como por actitudes sobresalientes. Pero resulta que no hay aulas de apoyo, no hay programas de educación, en este sentido no se está garantizando este derecho y los padres somos responsables de velar y garantizar por los derechos de la niñez, para cual pues tenemos todo el derecho de solicitar la ayuda. La próxima semana vamos a tener a una licenciada abogada que nos va a hablar de este tema, así que más adelante les voy a dar información. Hasta el momento no existen escuelas. Perdone, Evelyn. Sí, claro. Perdone que lo interrumpe. Es que se escucha mal. Se escucha como entrecortado. Entrecortado, ya creo que es el... Y creo que no...
Sí, sería bueno si es que lo pudiese arreglar. Si no, bueno, cosas de la realidad virtual, cosas del internet. de tiempo de pandemia nomás. No Sí. sé si todos tienen problemas para escuchar, muy cortado. Voy a poner otro internet porque Lo agradecería. ok. Como les decía, no sé si habrá mejorado la señal. Ok. Hasta el momento no existe, como les decía, escuela especial para los estudiantes con altas capacidades, como lo que hay para los estudiantes con capacidades o limitaciones. Tampoco existen programas de detección y atención dentro de las escuelas, ni mucho menos la definición clara de las actitudes sobresalientes en nuestro país. Es fácil cuestionar por qué hacer una escuela especial, por ejemplo, para las altas capacidades, si los que necesitan ayuda son los que tienen problemas con capacidades especiales. Sí, ¿verdad? Sabemos que sí, probablemente, pero potenciar los talentos significa que este niño o niña que tiene la capacidad para llegar y desarrollar su talento más temprano, que va adelantado, posiblemente en el futuro se haga un neurocientífico y ayude a los que tienen dificultades a superar sus limitaciones. Luego, pues resulta de que a veces no hay profesionales para atender la educación especial o no hay médicos, no hay científicos. Es fácil pensar que si otros estudiantes no pueden llegar a ser un talento todavía, ¿verdad? Entonces mejor que no llegue nadie para no hacer sentir mal a los demás. En este sentido se aplica un concepto de igualdad de oportunidades muy equivocado. La educación igualitaria es perjudicial, ¿verdad? Es decir, no se pueden atender a los estudiantes de altas capacidades porque la educación es para todos, es un error. La educación sí es para todos, pero la inclusión es diferente. No podemos pretender que todos los estudiantes son iguales. Existen las diferencias individuales. Cuando tenemos, por ejemplo, un hijo que es bajito y delgado, le compramos ropa adecuada para que pueda vestir. De lo contrario, una camisa o zapatos grandes, el niño no podrá ni caminar, se sentiría avergonzado, es evidente que no le queda. De igual forma sucede al contrario, un niño de constitución fornida y alto sería complicado meterlo en unos zapatos y una camisa que no le queda. Incluso metérselos a la fuerza podría ser doloroso. ¿O acaso le decimos a un hijo, hijo, ya no crezcas, espera a tu hermano? Aunque probablemente el hermano después lo pueda superar en altura, pero esto todo será a su tiempo. Por esto es importante que para potenciar los talentos sea necesario tomar en cuenta las diferencias individuales. La ley es clara en el artículo 81, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar. La niña y el niño y el adolescente tienen derecho a la educación y la cultura. La educación será integral. Esto significa, ¿verdad?, pensar en la personalidad, actitudes y capacidades mentales, físicas, hasta desarrollar el máximo de su potencial. En educación es fácil confundir una educación con igualdad de oportunidades con meter a todos los estudiantes a un sistema educativo igualitario, donde la misma camisa se les quiere colocar a todos los estudiantes. Por ejemplo, la talla 12 para los de 12 años. Y sabemos que algunos que tienen 12 años probablemente sean más rellenitos o altos. Y esta camisa talla 14 no le va a quedar. O puede que talla 12 no le quede, sino que la 14. Al contrario, que
tenga que ser una talla menos, el sistema educativo coloca a los estudiantes por edades en los diferentes niveles. Por ejemplo, en parvularia, si un niño no tiene 5 años, no puede ir a Kinder 5. Si el niño no tiene cumplido los 6 años, no puede ir a preparatoria, independientemente de que ya pueda leer. Y esto se hace por muchas razones, pero el problema aquí no es la edad ni el nivel en que se encuentre el estudiante, sino es encasillar a todos los estudiantes al mismo ritmo de aprendizaje sin ver sus diferencias individuales y diferentes capacidades. Otro de los paradigmas o de las barreras que más hacen daño para la detección del talento y las altas capacidades es tener la idea de que todos los estudiantes deben de ir al mismo ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, los niños que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, por lo general los docentes hacemos el esfuerzo para que alcance a los que van a un ritmo parecido, y por el contrario, a los que van a un ritmo más rápido se les quiere detener para esperar a los demás. Esto es un fracaso, ya que el niño que tiene un ritmo más lento de aprendizaje se siente frustrado y tonto porque no logra marcar el ritmo, y esto posiblemente se deba a diferentes factores, producto de sus diferencias individuales y limitaciones. Este niño requiere de una flexibilización curricular que le permita irse desarrollando a su ritmo. Esto no significa que no tenga un talento o que sea menos inteligente o no se deba hacer nada, solo que va a un ritmo de aprendizaje diferente. Por lo tanto, se debe de tener paciencia y buscar las estrategias. Y por el contrario, ¿verdad? Los estudiantes que van a un ritmo más avanzado se sienten desesperados, ya que lo que posiblemente para otros niños sea difícil entender en una explicación, ellos ya lo han superado. Es fácil pensar que este niño obligadamente tiene que esperar a los demás, y en vez de aprovechar todo su potencial se les pone más trabajo, haciendo que el niño se desmotive. El niño lo único que percibe es que es un castigo, que poco a poco va a ir normalizando sus capacidades para pasar el desapercibido. En este punto estamos perdiendo el potencial de este niño, que tiene derecho a volar si su capacidad se lo permite. Muchas veces los padres nos frustramos cuando nuestro hijo, por ejemplo, no consigue aprender a leer. Creemos que porque otro niño lo ha conseguido más rápido, nuestro hijo debería de hacerlo. Por el otro lado, forzar a que nuestro hijo lo consiga a toda costa, solo estamos perjudicando su desarrollo. A veces no hay necesidad de correr, cada talento llegará a su tiempo, porque la educación o el talento no es una competencia entre los niños y los jóvenes, es la oportunidad de ser mejores personas, desarrollando todo su potencial hasta el máximo de las capacidades. Esta competitividad no tiene razón de ser, ¿verdad? Porque luego nos quejamos de que por qué existe el bullying, porque no les enseñamos a los niños que todos somos diferentes y a tener empatía. El porcentaje más alto de bullying se da en los niños con diferencias individuales marcadas, tanto por las limitaciones o por su alta capacidad. Y precisamente por esta competencia que no tiene sentido de ser, se da el bullying. En educación es común que se aplace a un niño, ¿verdad? O que vaya dejando materias al que no consigue superar una nota, o por el contrario es difícil avanzar al que lo supera. Es un mito pensar que algunos estudiantes no puedan avanzar a un grado superior o recibir clases avanzadas si no tienen la edad. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, utilizan la aceleración, que significa que parcialmente hay métodos para apoyar a los estudiantes que van más avanzados en diferentes áreas, y lo que hacen es ajustarse a las capacidades que estos niños tienen, los mandan a programas más avanzados, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo.
Claro, este es un proceso que debe de plantearse una estrategia gradual para poder desafiar la capacidad de estos niños. Uno de los motivos por el cual el método, por ejemplo, el método Montessori tiene éxito es precisamente porque permite a los estudiantes ir a su propio ritmo. En el método Montessori, por ejemplo, no hay grados, es una mezcla de edades, de los niveles, ¿verdad? Los que van a cuarto grado van con los de quinto y sexto, luego los de séptimo, octavo y noveno es otro grupo. O de 9 años son, otro grupo. Este método por lo general ayuda o prácticamente se está enfocado en las capacidades de los estudiantes sin importar su edad. Sabemos que un examen no puede ser superado por diferentes factores, ¿verdad? Entonces, los niños que, por ejemplo, sacan buenas notas o que tienen problemas, los niños que tienen buenas notas, por lo general decimos que estos niños tienen altas capacidades. Y no es así, ¿verdad? Entendemos que es un error cuando decimos que las notas definen a un talento. Si bien un examen es un instrumento para medir lo que aparentemente ha aprendido un estudiante, este siempre será subjetivo y no evalúa todas las capacidades de los estudiantes. Este es otro mito, por ejemplo, decir que las notas o el alto rendimiento define a un talento, cuando sabemos que es un potencial que se tiene que evaluar en este caso lo podemos evaluar con un especialista. Ningún niño demuestra su talento si la familia no lo apoya y crea las estructuras necesarias para que se desarrolle el talento. También ningún sistema educativo puede cambiar si no cambiamos la forma de pensar. Es precisamente en el aula donde podemos dar grandes cambios, o en la familia, ¿verdad? Creer, por ejemplo, en el aula, creer que es complicado atender a los estudiantes según sus necesidades educativas es una barrera. Cuando hacemos un buen diagnóstico, por ejemplo, de las capacidades de los estudiantes, al principio del año es fácil elegir la metodología que podemos adaptar para nuestros estudiantes. Por eso es que a veces no detectamos los talentos, porque la meta en educación no debe ser enseñar básicamente contenido, sino que la meta en educación debe de ser desarrollar las inteligencias múltiples. Sabemos que ya el contenido está en internet. Ahora pueden ser 8 planetas, mañana posiblemente sean más o menos. Esta información cambia. Es diferente enseñar y plantear una teoría o debatir un argumento o construir nuevos contenidos, ¿verdad? O manejar las emociones, aprender habilidades para la vida, que son habilidades que ya se necesitan para que los niños se desempeñen en las profesiones que ellos van a llegar a utilizar. Por ejemplo, memorizar contenidos, el dictado, transcribir de la pizarra o ahora, ¿verdad? Desde la computadora ya no son habilidades para los trabajos. La solución de problemas, el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades emocionales son las competencias que los niños deben de adquirir ahora para poderse enfrentar a la demanda de los trabajos que se necesitan. Muchos padres queremos ver los talentos de nuestros hijos como la oportunidad de que ellos tengan riqueza material. Incluso les exigimos que estudien lo que nosotros queremos, que estudien una carrera, que les dé dinero, ¿verdad? Queremos que sean felices y exitosos pensando que estas son metas que se encuentran al final del túnel. El talento no sirve de nada si la persona no es feliz haciendo lo que le gusta. Muchos pierden el sentido de la vida cuando llegan a tener el éxito. ¿Por qué? Porque creen que la felicidad les llegará cuando se acumulen grandes riquezas, pero realmente esto no es
es cierto, ¿verdad? Estarán vacíos. Los niños siempre tienen que tener un motivo para ser lo que desean ser en el futuro y ser felices mientras lo hacen. Este motivo es la misión. Les vivimos diciendo que tienen que estudiar para que sean alguien en la vida, como ingenieros, doctores y grandes empresarios, pero casi nunca los cuestionamos y les decimos si la profesión, o les preguntamos si esa profesión o lo que les gusta hacer es para ayudar a los demás, para crear una cura para los niños con cáncer, por ejemplo, para proteger la naturaleza o ayudar al medio ambiente, que básicamente sería la misión. El talento sin una misión para dejar un mundo mejor no es talento. Ahora dicen los chicos, quiero ser influencer, quiero ser un youtuber o quiero ser un gamer, ¿verdad? Es importante preguntarles cuál es la misión. Puede ser que quiera ser un influencer, pero puede ser que su misión sea proteger las tortugas marinas o hacer conciencia sobre el planeta, la justicia, ¿verdad? O un gamer para crear un videojuego para los niños que aprendan matemática, un juego para aprender ciencias o hacer conciencia para dejar un planeta mejor. Los padres no podemos imponer, ¿verdad?, lo que nuestros hijos deban ser. Solo los podemos orientar para que sus talentos tengan un propósito de ser y que sean alguien en la vida, y estos se conviertan en grandes seres humanos con talento y realmente que sean felices desde ya y no verlo como al final, ¿verdad? Que el éxito va a ser feliz. No, que sean felices con lo que hacen, a aprender a ser felices. Bueno, no sé cómo estuvimos con el audio, pero nos pueden hacer sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta y la podamos compartir. Bueno. Buenas tardes, licenciada. Yo quiero, no sé si pregunta o comentar algo. O comentar algo, licenciada. Sí, diga. Bueno, yo he ido tomando algunas notas, ¿verdad?, de todo lo interesante que usted ha dicho. Y bueno, hay varias preguntas que tengo, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, nosotros los maestros, ¿se me escucha, verdad? Sí. Nosotros los maestros, como que no estamos muy capacitados para detectar esas altas capacidades en los niños. Pues porque usted ha dicho que nosotros hacemos un diagnóstico general, ¿verdad? Nosotros tenemos ese pensamiento bien general, ¿verdad? Y casi es así siempre. Pero entonces la pregunta sería, entonces, ¿cómo hacer, licenciada, o qué hacer en ese caso? Porque pues sí es injusto que se nos estén yendo los niños y las niñas con altas capacidades, ¿verdad? Sí, en ese sentido nosotros profundizamos este tema del diagnóstico con un protocolo de detección. Cuando usted hace el diagnóstico, los maestros tienen la oportunidad de tener algunos listas de cotejo, ¿verdad?, que se pasan a los estudiantes y las pasamos como de inteligencias múltiples para detectar altas capacidades. No solamente detectamos a los niños con altas capacidades, sino que detectamos la inteligencia múltiples que tienen la mayoría de los niños. Por ejemplo, en una lista de observación, a veces tenemos, por ejemplo, una semana en donde hacemos el diagnóstico y la adaptación. Ahí podemos nosotros observar las características de estos chicos, ¿verdad?, y ir haciendo nuestras anotaciones, y tenemos un listado donde vamos observando las características de ese diagnóstico. Se hace prácticamente
La adecuación curricular, claro, si este grado, la mayoría me aparecen que en la inteligencia lingüística sale elevada, claro, yo voy a tener que buscar aquellas metodologías que me ayuden en mi clase para trabajar esa inteligencia que ya trae y poderlas explotar al mismo tiempo que aprenden. Los invitamos, si tienen curiosidad, nosotros tenemos el curso de atención infantil y desarrollo del talento que lo damos para instituciones, para grupos de instituciones educativas. Lo hemos diseñado así para dar una certificación a la institución, porque de nada sirve que un maestro de una institución sepa hacer ese diagnóstico, pero si los demás no ayudan, ¿verdad? Los demás en las demás áreas no entienden cómo hacer esto, pues la barrera es más difícil. Además del diagnóstico, en el curso nosotros planificamos con los maestros qué tipo de metodologías se pueden utilizar. Después nos pueden pedir información porque este curso lo adaptamos nosotros a diferentes grupos, pueden ser grupos de maestros, ¿verdad? Que estén interesados en recibir la formación porque es bastante amplio, ¿verdad? No solo se trata de identificarlo, sino que ahora ya sé que este niño tiene altas capacidades, pero ¿y ahora qué hago? Entonces, por eso es que nosotros damos ese curso. Está bien, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno. Y una consulta más, licenciada, nada más, me pregunto yo si en realidad el Ministerio de Educación estará trabajando, digo yo, como Ministerio de Educación, ¿verdad? Estará trabajando en algún proyecto para absorber a estos alumnos con altas capacidades. Por el momento hemos mandado, ¿verdad? Como fundación, muchos proyectos, pero aún no hemos tenido respuesta. Y la otra cosa es el desconocimiento, ¿verdad? Muchas veces la falta de estos temas y de estos mitos puede caer en que las personas sean escépticas al tema y de que, por ejemplo, la educación igualitaria, ¿verdad? Que se cree que todos por igual, pero sabemos que no es cierto. Y el año pasado empezó Honduras ya con su programa de altas capacidades. Esperamos que poco a poco, ¿verdad? Vayamos dejando la espinita para que podamos también desde el ministerio atenderlo. Solo tenemos la ley de atención por actitudes sobresalientes, pero no sobre esa ley no se ha trabajado nada. Bueno, gracias, licenciada. Bueno. Hola. Dígame. Licenciada Evelyn. Hola. Quisiera hacer una participación. Sí. Fíjense que, bueno, ahorita que comentaba la maestra sobre qué está haciendo el Ministerio de Educación, quiero comentarles que a nivel nacional, ¿verdad? Si saben, hay 17 centros de orientación y recursos. Y en el manual del Centro de Orientación y Recursos está que ellos tienen como la obligación también de atender a los niños con altas capacidades. Está dentro del manual. Lo que pasa es que no hay ahorita todavía una formación. Una formación. Yo creo que tenemos que ir como en el enlace de ustedes que están ya con más estudios, ¿verdad?, del tema, ver cómo podemos hacer ese enlace para que a partir de ellas se pueda ir como multiplicando, porque son ellas las que están directamente apoyando a las docentes de apoyo a la inclusión que están en cada centro escolar, y ellas son las que tendrían que dar las herramientas y las indicaciones, las instrucciones para que pueda trabajar el docente de aula con el niño y también en casa, como los padres pueden apoyar. Entonces es una cadena y sí, tenemos que hacer como ese enlace de alguna forma. Exacto, nosotros como fundación estamos tratando de visibilizar el tema y estamos dispuestos a poder apoyarlos, porque sí se necesita mucha formación en este tema, ¿verdad?
creo Así que que es un tema espera. que la gente le da miedo. Porque si no sabemos, mejor no Sí, nos metemos en ese tema. Ujú, exacto. Sí, ujú. exacto. Y esperamos que pues se vayan dando las condiciones que tanto ustedes como padres, como maestros también se vayan empoderando, porque a veces la formación no llega así de un solo, ¿verdad? Y ahorita que todos los maestros están atareados con muchas cosas, entonces va todo poco a poco. Sí. Sí. Porque lo ideal no sería que estos niños estuvieran parte como de educación especial. Y es una de los apartados que debería de atender la educación especial también, según la ley, pero no sería como detenerlo solo a ellos, aparte porque los estaríamos segregando. Tendría que ser que ellos brindaran un servicio de apoyo donde los niños tuvieran la oportunidad en el área que son más fuertes, avanzar y mientras mantener su desarrollo normal con los niños de su edad Sí, en exacto. la sociedad. Hay varias estrategias, ¿verdad? Desde la aceleración, por ejemplo, al principio se utilizan metodologías, detección y luego se van avanzando estos chicos. Claro, es un proceso gradual que se tiene que ir evaluando para ver hasta dónde este niño puede acelerarse un contenido, por ejemplo, que él pueda cursar un sexto grado en 6 meses, por ejemplo. Esto dependerá de la capacidad de los niños. No todos pueden hacer eso, pero hay otros niños que sí, ¿verdad? Entonces es todo una coordinación empezando por la detección. Detectar las capacidades, tanto la familia lo puede hacer como los docentes, a través de la observación de algunas características, y es el psicólogo el que ya da el último, ¿verdad? Como el dato final que hace constatar de que el niño más que todo lo identifica para poder detectar sus necesidades educativas, no solo para etiquetarlo, ¿verdad? Porque piensan que es una etiqueta, pero realmente no es así, sino que más que todo es para ver qué necesidades educativas tiene. No sé, Katherine nos acompaña, que ella nos pueda hablar un poco de la evaluación. Hola, hola. Si alguien tiene otra pregunta, o ahí está Katherine. Hola. Hola, Katherine. ¿Cómo está? No, una pregunta. ¿Cómo podemos hacer un poco? Porque muchos de los docentes desconocemos muchas veces cómo identificar las altas capacidades de los alumnos. Pero el problema está cuando un padre de familia no mira una capacidad, sino que mira un talento. Porque como no aprende de la misma manera que sus compañeros, ya los padres de familia, incluso nosotros como docentes, también es un problema. No vemos una capacidad. ¿Qué me aconseja? Exacto. A veces no son los maestros, ¿verdad? Sino que probablemente el padre sea una barrera para que este chico se desarrolle, pensando de que su hijo realmente tiene un problema. Es necesario que él también reciba charlas, ¿verdad? Nosotros como fundación tanto trabajamos la parte de los docentes como la parte de los padres de familia para que ellos también, ¿verdad?, se integren a este tipo de charlas y puedan ellos ver las diferencias en su hijo y poder atenderlo. No sé, Katherine, si ya está en línea. Sí, sí, ahora sí. Bueno, qué gusto poderlos saludar y encontrarnos por este medio. Fíjense que, bueno, el objetivo es hablar también un poco sobre la evaluación de los niños con altas capacidades, la detección de estos niños,
pues regularmente los papás que buscan ese tipo de evaluaciones es porque pues ya leyeron, ya estudiaron, ya identificaron y ven algo en sus hijos, algo que está ahí y que está tanto a nivel emocional, conductual, intelectual, algo diferente en comparación a otros niños, fíjense. Y es bien feo decir la palabra comparar, porque pues regularmente los psicólogos recomendamos no comparar a los hijos, pero es que como padres de familia vemos que algo diferente hay. Fíjense que el proceso para evaluar es una evaluación completa y no con la intención de etiquetar y decir este niño tiene altas capacidades, este niño es promedio o este niño tiene deficiencias intelectuales, no, sino que pues el detectar, el conocer qué es lo que está pasando me ayuda a mí a poder tener un método de acción, un método de qué hago entonces con esto, porque pues llegan muchos papás, antes cuando pues podían llegar a la clínica, llegaban a la clínica a poder evaluar y pues las respuestas eran o tiene o no tiene. Si no tiene, pues ahí quedaba y es como, pero sí podemos potenciar el talento, sí podemos hacer ciertas actividades, cosas, pero pues ahí quedaba en la evaluación. Y si sí tenía altas capacidades ahora, tiene, pero ¿para qué? ¿Cómo piensan potencializar estas capacidades? Pues un estudio de la Asociación de Altas Capacidades de España decía que el 68% de los niños con altas capacidades, pues tenía fracaso a nivel académico y profesional porque no se hacía más, se quedaba en la detección y ahí quedaba. Fíjense que el proceso de evaluar, como les digo, es completo, tiene que ser una evaluación súper fuerte, una observación súper fuerte a nivel familiar, conocer todos los antecedentes del desarrollo evolutivo del niño, tanto a nivel físico, motor grueso, fino, evaluaciones cognitivas desde el proceso del nacimiento, ¿verdad? Cómo ha venido el desarrollo evolutivo a nivel de la cognición del niño, el desarrollo social, emocional, conductual. Todo eso se hace en una entrevista a nivel familiar, donde desarrollamos una anamnesis, se llama, que hacemos, donde conocemos todos los antecedentes del desarrollo evolutivo del niño a nivel familiar y social. También es necesario conocerlo a nivel académico. ¿Qué es lo que dicen los profesores? Regularmente no son niños sobresalientes a nivel intelectual, regularmente pues hay quejas conductuales de los niños, actitudinales y de todo, pero conocer cómo va el niño no solo académicamente en calificaciones, sino que conocer cómo va el niño en su nivel de aprendizaje, cómo es la capacidad de aprendizaje, conocer, pues Evelyn hablaba de las inteligencias múltiples, hacia dónde se va orientado. De hecho hay un protocolo que se les manda a los docentes para que lo llenen. Este protocolo pues me he dado cuenta yo con los padres de familia que muchos papás tienen pena de llevarlo a la escuela o al colegio porque dicen, es que como el niño está mal portado, en el colegio ni siquiera sospechan que el niño tiene nada porque es que es mal portado y me da vergüenza enseñarlo y realmente pues cuando sí hay, necesitamos conocer hacia dónde va orientado, ¿no? Cuál de esas inteligencias múltiples es la que tenemos que potenciar. Bueno, pues a nivel familiar, a nivel educativo, también a nivel social, cómo ha estado el niño en su desarrollo social, en su desarrollo emocional, cómo se ha ido él desarrollando, desenvolviendo, y a nivel cognitivo. Sí, con diferentes tests y pruebas psicométricas que nos dan a nosotros un porcentaje, una puntuación. Ahora, no todos son estos puntos, no todo es que si salió promedio, superior al término medio o genio, no todos son estos puntos, sino que es más una evaluación exhaustiva, o sea, conocer todo, ver el panorama grande, ver el mapa completo, cada parte del niño, y eso nos ayuda a nosotros a poder encontrar hacia dónde podemos irlo orientando. Fíjense, no solamente es que salgo 140 en UNIC, por ejemplo, que es una de las pruebas que nosotros utilizamos. Más que eso es hacia dónde está orientado, cuál es la oportunidad de trabajo, cuál es esa inteligencia que tenemos nosotros que potenciar. Fíjense que llegan muchos papás a la clínica y es que el niño para la mate es mala. Mire, necesito yo, y están con clases de refuerzo y que quieren meterle la mate, pero si el niño esa no es su área, esa no es su habilidad, el niño es más por lo físico,
o es más por lo científico, porque le gusta investigar más, o es más el área lingüística, o es más el área musical, por ejemplo. Evelyn mencionaba de lo del silbar. Yo recuerdo que llegaba Sebas a la clínica y Sebas siempre estaba... Y todo el whisk lo tuvimos que hacer mientras Sebas silbaba, y lo tuve que sentar en una tabla del balance, adaptándolo, porque es un niño además muy físico, necesita estarse moviendo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo a un niño muy físico que tiene mucha necesidad de estarse moviendo en una silla, en un escritorio, intentándome hacer un whisk, definitivamente no va a salir como debería. Hay que hacer adaptaciones al momento de hacer esas evaluaciones, porque los niños se aburren, porque son aburridas. Y entonces llega un momento en el que ellos pueden dar más, pueden seguir contestando, pero solo les deja de interesar y ya no contestan. Entonces, la habilidad también del evaluador, ¿verdad? Que tiene que haber esa habilidad de poder conectar con el niño, de poder estar ahí, de poderlo acompañar en ese proceso que es largo, aburrido, tedioso, pero tratarlo de hacer lo más divertido posible para ellos y hacerlo como un reto, porque son niños, pues Evelyn mencionaba, ¿verdad? En su mayoría retadores, que tienen ganas de conocer, ganas de necesidad ¿saben? De sed de conocimiento, pues. Entonces muchos lo demuestran, otros no. Entonces sí es necesario tener como esa habilidad de poder acompañar y de poder empatizar con el niño en el momento de la evaluación, y también identificar cuál es esa área que tenemos que potenciar, porque si sabemos que el niño es bueno pues en el área lingüística, esa es la que tenemos que potenciar, y la mate pues que la vaya pasando, pero sí, esa es la que tenemos que potenciar, porque es su fuerte, es su interés, es su gusto, eso es lo que nosotros tenemos que hacerle al niño como un reto, ¿sí? Un reto, porque son niños que tienen que tenerlo, porque llega un momento en el que los niños se acomodan y la educación se vuelve aburrida, se vuelve tediosa, y como ya me lo sé, no importa porque es fácil y ya no lo quiero hacer. Entonces es súper importante darles retos educativos, retos académicos. Esos niños tienen que estar ocupados, fíjense, porque si no, pues se nos acomodan. Ahora, ¿ocupados hasta qué punto, verdad? Porque si no, también llegan a la clínica y me dicen, Catherine, ¿cuándo puedo ser niño? Yo solo quiero jugar, quiero tener un tiempo libre. Sí, necesitan una estructura, sí, pero también un tiempo libre, un momento de juego, donde ellos puedan sentirse como niños libres. Llegaban a la clínica y dentro de las actividades yo les ponía 5 minutos para ser niño libre, y para ellos eso era que ellos podían decidir qué querían hacer, si querían que saliéramos a correr, si querían jugar adivinanza, si querían jugar lo que ellos quisieran. En esos 5 minutos era su tiempo para ser niños libres. Y eso realmente para mí es bien enriquecedor, porque es una gran oportunidad para poder conectar con los niños, para poder identificar realmente cuáles son sus intereses. Esos 5 minutitos libres me ayudan de verdad muchísimo para poder saber hacia dónde voy a orientar las recomendaciones de seguimiento. Ok, Miss Arias quería participar, no sé si todavía la podemos encontrar. Miss Arias está por ahí. Aquí estoy. Hola. Hola, sí, le escuchamos. Hola. Muchas gracias. Quizás una pequeña participación con la experiencia, la poca experiencia que tengo en el manejo de estos chicos, quizás dar un aliciente en el aspecto educativo, ya que el Ministerio de Educación, debido a la baja, a los bajos niveles que tiene de llevar el control de estos niños, ahora se nos permite que un niño con mucha capacidad, que ya está diagnosticado con un niño con un coeficiente intelectual muy alto, que lo lleva a ser dotado, superdotado, está permitiendo la educación acelerada. Es decir, yo ahora mismo tengo una niña que entró para Kinder 5 y no había cumplido los 5 años, pero la niña tenía el conocimiento ya de todo lo que era el Kinder 5, la preparatoria y el primer grado. Entonces, el Ministerio de Educación nos la hace
optó en darle la aceptación de matrícula en primer grado bajo los siguientes aspectos: llevar un récord de todas sus evaluaciones. La primera, la que acaba de decir la licenciada, una evaluación psicométrica exhaustiva, los procesos que los padres le han venido dando y toda la parte académica más la parte de evaluación académica dentro de la institución. Al llevar el expediente de la niña acompañada de una carta de sus padres, la encargada del registro académico de la institución puede llegar a hacer esas peticiones al ministerio. De esa manera es como el Colegio Letinen, a la cual yo represento, hace ese tipo de movimientos, porque pues sí se nos presentan muchos niños con altas capacidades que no se han podido adaptar a sistemas numerosos. Así es que quizás en términos generales ahora tenemos esa posibilidad, siempre y cuando, como le explico, esto esté atestado con un buen expediente de estudio del niño o de la niña en cuestión, solamente. Ok, sí, en estos casos, cuando ya el ministerio lanza este tipo de sugerencias y que dice, ¿verdad?, que si ya se puede hacer una aceleración, pero todo esto es un proceso, porque si los maestros no están capacitados, si la institución educativa, ¿verdad?, no sabe cómo poder hacer esa aceleración, también esto va a ser un fracaso, ¿verdad?, más que todo para el niño, porque también no debemos de dejar de lado de que no solamente es atender su parte académica, sino que se debe de trabajar su parte emocional por la misma disincronía que ya les había mencionado. Entonces, esta parte de la disincronía y lo emocional, ¿verdad?, y la hipersensibilidad de sus sentidos, sí es un tema que se debe de abordar para que los docentes conozcan, ¿verdad?, cuáles son las características y sepan qué hacer en el momento de que un niño pues los desafíe, porque son niños que muchas veces tienen una personalidad bastante difícil. Aquí me decían, ¿qué hacemos si la mamá es perfeccionista? Probablemente esa mamá también tenga altas capacidades, ¿verdad?, porque son algunas veces cuando no han sido detectados, ya estos niños tienen una personalidad bastante desafiante y cuesta más trabajar con ellos. Así es que gracias por la participación, y igual es cualquier cosa que nosotros podamos apoyar, charlas y cursos. El próximo martes vamos a tener a la licenciada Patricia Gómez, nos va a hablar un poco sobre los derechos de la educación inclusiva. Desde la perspectiva de la especialidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, para que también tengamos herramientas, tanto los profesores como los padres sepamos cuáles son estos derechos y cómo poder apoyar y que pueda haber una educación inclusiva real, ¿verdad? No solamente incluirlos y ahí está y lo pasamos solo de grado, ¿verdad?, o lo vamos adelantando. Así que les dejo la invitación y ya quizás pasaríamos la última participación. Sebastián Aravena, no sé si está por ahí. Sí, hola. Sí. Bueno, verán, a modo de contextualización, yo soy de Chile, vivo en Chile y tengo una pregunta. Es que lo que sucede es que he escuchado el término altas capacidades y por el otro lado, altas capacidades intelectuales. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos conceptos? Creo que una de estas diferencias es que al hablar de intelecto son excluidas las temáticas que son no académicas. Por ejemplo, teatro o danza. Menciono teatro y la danza como temáticas no académicas porque son parte del currículum escolar del país.
no sé cómo es en El Salvador. Y eso, agradecería mucho la respuesta de parte de usted, Evelyn o Catherine. Sí, cuando hablamos de altas capacidades y le agregamos intelectuales, hablamos de la inteligencia, como les decía, en general. La inteligencia básicamente se da en el cerebro de una sola forma, pero esta tiene varias capacidades, que eran las inteligencias múltiples. Este niño no solamente, antes se creía que solo era intelectual porque en la matemática era muy bueno, ¿verdad? Pero no necesariamente. Hay niños que tienen altas capacidades y son buenos en las matemáticas, sino que también en el deporte, en otros ámbitos. Y por eso es que hablamos de altas capacidades intelectuales, para entender que la inteligencia es general, pero que esta se deriva en diferentes capacidades, ¿verdad? Lo que siempre se llama inteligencia múltiple. Ya, intento. Gracias. Y gracias, un saludo hasta allá, hasta Chile. No, un saludo, aquí está, sí, llegó lejos. Pero sí, aquí está, bueno, a modo de comentario, les digo que aquí ni siquiera está regulado por ley, así que ustedes están más avanzados que nosotros. No tanto, quizás la mayoría de países estamos... En términos legales. Exacto, en términos legales nosotros solo una palabrita tenemos en la ley, pero igual en los derechos de los niños, de la educación inclusiva, la licenciada el próximo martes nos va a estar platicando este tema, que es muy interesante también que lo conozcamos, ¿verdad? Desde el ámbito más que todo legal. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, ya se nos hizo tarde, podíamos seguir aquí platicando. Los esperamos entonces el próximo martes, el 20 de julio, y solamente pues comentarles que si ustedes quisieran adquirir un diploma de esta capacitación y un resumen, pueden adquirirlo por un valor de $5. Es verdad que lo pueden hacer a nuestra fundación, así nos ayudan a nosotros para seguir haciendo investigaciones y poder ir apoyando, ¿verdad?, esta parte de desarrollar los talentos y las inteligencias múltiples para que estos niños pues también puedan desarrollarse. Muchas gracias a todos, los esperamos entonces el próximo martes y aquí se pueden anotar, ¿verdad?, siempre en nuestro WhatsApp, y nos ayudan a nosotros para poder trabajar estos temas. Pasen buenas noches. Chau. Gracias. Sí, gracias por la charla. Estuvo buena. Gracias por acompañarnos.